Ahora lo que vamos a hacer en este capítulo es en realidad ya centrarnos en la conexión con la base de datos. En Android tenemos diferentes formas de utilizar una base de datos. Una de las formas que creo es de las más sencillas para empezar como desarrollador y para hacer un ejemplo sería la de utilizar un database helper. El database helper en realidad es una clase que tiene por sí misma ya dos métodos, el método onCreate y el onUpgrade. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para nosotros tener ya un cursor? El cursor obviamente se va a poder utilizar hasta que ya tengamos definida toda la parte de la conexión con la base de datos, las queries y todo eso. Entonces, primero vamos a ir a nuestra parte de código. Le vamos a dar clic derecho a nuestro paquete y le decimos que vamos a crear un nuevo paquete. Ese paquete que vamos nosotros a crear lo vamos a llamar helper porque bueno, también estamos acomodando las cosas. Este es un helper como tal, o se le conoce como, sí, como un helper, o puede ser database helper, pero bueno, para que sea genérico como todo lo demás que hemos hecho hasta ahora, así como activities, adapters, fragments, lo vamos a dejar como helpers y le damos clic. En helper vamos a dar clic derecho, le decimos que vamos a crear una nueva clase de Java y a esta clase de Java le vamos a poner el nombre de database helper. Este database helper decíamos que tenía dos métodos por defecto. En realidad la database helper es una que estamos creando nosotros. Lo que me refería es que al hacer una herencia, en este caso de la clase SQLite, aquí está SQLite Open Helper, esa que está ahí, me va a decir que necesito estos dos métodos que yo comentaba. Por defecto, pues no tiene porque es una clase que yo estoy definiendo. Pero me olvidó mencionar que la herencia viene de SQLite Open Helper y esta nos pide implementar dos métodos. El método onCreate, como comentaba, y el método onUpgrade. Entonces le damos clic y ahí están los dos métodos. Ahora, aquí me sale todavía un error, pero porque me dice que mi constructor no está definido. No importa porque lo vamos a definir en un momento. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar este archivo para conectarnos con una base de datos, que en este caso es la base de datos que si no me equivoco se llama bdlistas.sqlite, que la tenemos en el directorio de assets. Aquí está, es esta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en principio? Bueno, vamos a definir el constructor. Vamos a ponerle database helper. Ponemos los paréntesis, ponemos las llaves. Y aquí entre los paréntesis colocamos el contexto que vamos a recibir. Bueno, ya me pide que lo importe, lo importamos y vamos a utilizar el super que va a utilizar el contexto, coma y bueno, necesitamos recibir unos parámetros. Aquí viene algo interesante. Bueno, vamos a dejarlo por ahora así. Ahorita me va a marcar error, pero bueno, no importa. Cuando queremos trabajar con bases de datos, al final no debemos de olvidar que una base de datos es un archivo. De hecho, aquí está. Es este archivo que se encuentra en el directorio de assets. Aquí está. El archivo en realidad lo que sucede es lo siguiente. Y aquí es muy importante que pongamos atención. Cuando nosotros tenemos un paquete APK, un paquete que sale de nuestro Android Studio, por ejemplo Google, cualquier compañía, Facebook, la que sea, saca un APK. El APK se sube a la tienda de aplicaciones y el APK se descarga y se instala. Aquí hay algo muy interesante. Los archivos del APK como tal, a veces depende de, digamos, de cuál es el fin del archivo, de qué tipo de archivo es, depende qué es lo que le tengamos que hacer. Por ejemplo, ya lo habíamos comentado en los primeros capítulos de este curso, que el drawable, por ejemplo, se eliminan todas las que no son de tu tipo, o sea, las que no son las imágenes para ti. Se eliminan y ya está, se pierden.
Las de bitmap se mantienen. En el asset sucede que vamos a tener que copiar nosotros la base de datos al teléfono. O sea que digamos que en teoría no se instala la base de datos. La base de datos se copia el archivo y se queda en el teléfono. Entonces, para copiar este archivo necesitamos, como todos los archivos, la ruta, el nombre y todo eso. Abrir el archivo. Entonces, lo que hacemos nosotros es crear nuestro procedimiento. De hecho, por eso viene un método que se llama onCreate. Normalmente en el onCreate lo que hacen muchas personas es colocar, o bueno, muchos desarrolladores, es colocar aquí el código SQL para crear la base de datos. Como decía yo, nosotros no lo estamos haciendo así. Este es un método muy común, lo puedes encontrar en muchos tutoriales, en muchos lados. No hay ningún problema, es de los que más hay información. Lo que no hay tanto es cuando se trae la base de datos física de otro lado, o sea que ya la tenemos hecha. Entonces, esa fue la forma. Podríamos también abordar esa forma, no pasa nada. Son iguales, o sea, no es que una sea mejor o peor. Lo único que decía es que esta forma de crear el código desde aquí, las sentencias, lo que hace es que al principio la instalación tarde un poco porque se van ejecutando todas las instrucciones, ¿no? De crear la base de datos. Creas las bases de datos, creas las tablas, llenas la base de datos, colocas datos si es necesario. Entonces esto es una carga pues importante para un teléfono, para un dispositivo móvil. Ahora, nosotros ya tenemos la base de datos, lo que tenemos que hacer es copiarla al teléfono. Para que más adelante no tengamos que estar poniendo un testamento, de verdad, porque es algo un poco largo, nosotros vamos a crear lo siguiente. Voy a crear como private static para que no tenga problemas yo tanto de rendimiento y todo esto. Voy a crear una variable que se va a llamar dbpath. El dbpath lo que va a tener es la ruta de mi base de datos, o sea, dónde va a estar la base de datos. Esta ruta no va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya hay una ruta específica cuando tú instalas una aplicación dentro de Android ya hecha para los dispositivos. Ya existe una ruta que es diagonal data, diagonal el paquete de tu aplicación y diagonal databases. Siempre se te crea un directorio databases y ya le pones diagonal y ya está. Ahí siempre van a estar. Si no tienes base de datos, pues no importa, no lo tienes, no pasa nada. Pero el directorio es una parte, digamos que es como una regla dentro del sistema operativo, que lo que dice es cuando tienes una aplicación y tienes bases de datos, se van a encontrar siempre en databases. ¿Lo podemos cambiar? Sí. Lo habitual es no cambiarlo, dejarlo en donde Android nos dice que debe de ir. Entonces, lo que hacemos aquí en el dbpath es colocar la ruta por defecto que tiene. Y aquí lo que hacemos es copiar el nombre del paquete. Aquí copiamos, bueno, el nombre, sí, el nombre del paquete. Entonces, copiamos esto que tenemos aquí. Le ponemos data, diagonal data, .com, lista compras, diagonal databases y diagonal. Esta es la ruta que vamos a tener para la base de datos. Ahora, el nombre también lo podemos poner de una vez. Vamos a ponerlo como private, también como static, lo ponemos como cadena y le ponemos db-name. Ahí, lo puse junto. Vamos a cambiarlo, db-name. Y lo que vamos a hacer es aquí colocar el nombre que es dblistas.sqlite. Vamos a ver nada más que no me equivoque. dblistas, ahí está, SQLite. Y ponemos punto y coma. Para que las veces que aquí adentro de esta clase vamos a estar teniendo que colocar la dirección, el nombre y eso, no tengamos que estar escribiendo todo esto 7 veces. Solamente mandamos a llamar a estas variables y ya está. Y concatenamos en caso de que sea necesario. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Ahora, aquí en el constructor ya me pide, de hecho, lo primero, que es en la siguiente parte, podemos verlo, me dice string name, dame el nombre de la base de datos. Entonces, vamos a utilizar el dbname. Por eso me regresé a explicar esa parte. Y después me pide que si quiero un cursor factory. En realidad no lo quiero, entonces yo le voy a dejar como null. Y después me ponga que maneje la versión de la base de datos. La versión es la 1 porque es la primera vez que vamos a tener. Las bases de datos tienen versiones. Esto es muy importante también. Y muy importante porque no lo vamos a hacer, pero lo tengo que explicar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un onUpgrade. Este es un método de actualizar exclusivamente la base de datos. Lo que hacemos es pasarle la base de datos, decirle la versión vieja
y decirle la versión nueva. Si cambian las versiones, es decir, si no es 1 y 1, si es 1 y 2, entonces lo que tendríamos que hacer es actualizar la base de datos y crear un procedimiento aquí adentro. O sea, no se actualiza por magia. Tenemos que actualizarlo nosotros con código. Lo tenemos que hacer. Y tenemos que reemplazar lo que tengamos que reemplazar o borrar lo que tengamos que borrar. Entonces, aquí es donde ponemos el código de la actualización. Nosotros no lo vamos a hacer porque en realidad no vamos a actualizar la base de datos. Entonces, lo vamos a dejar así. Más al rato voy a poner en unos momentos cómo podríamos tener un poco más de visualizada la parte de la actualización. Voy a poner más o menos cómo se podría hacer. Obviamente tendrás que reemplazarlo o tenemos que reemplazarlo con lo que en realidad vayamos a hacer cada uno. Pero voy a poner la lógica de cómo se tendría que actualizar. Pero en realidad no nos va a servir, no la vamos a utilizar. Entonces, ya que tenemos aquí en este número, que es la base de datos de la primera, la versión 1, lo que hacemos es decirle this.myContext. Bueno, no tengo un contexto definido, entonces aquí también tenemos que definir un contexto. Lo ponemos como private, lo ponemos como final, lo ponemos como contexto y ponemos myContext. Ahí está. Y ponemos this.myContext igual a context y punto y coma. Ahí está. Ya lo tenemos. Ok. Ahí está. Ya tenemos el contexto. Aquí está. This my context. Ok. Ya lo tenemos. Y ya está. Tenemos nuestro constructor. Esta es la primera parte. Ahora, yo no voy a usar el onCreate aquí porque decía, aquí normalmente se coloca cuando estamos creando el código, la base de datos con código. Yo en realidad, como estoy creando la base de datos a partir de un archivo que ya tenemos, que se encuentra en el directorio assets, voy a hacerlo a mi manera. Voy a crear yo un método. En realidad no es a mi manera, así se hace o se acostumbra por convención cuando tenemos ya la base de datos nosotros en un archivo. Cuando se hace por código se coloca normalmente en el onCreate, cuando no, lo hacemos desde un método que habitualmente se llama createDatabase, pero es una convención, como decíamos, la convención no es obligatoria, es algo que se va a encontrar en manuales, en documentación oficial, en libros. Entonces lo voy a dejar como createDatabase y es importante empezar a manejar las excepciones. ¿Por qué? Porque puede generar unos errores y es importante saber o entender el manejo de excepciones. En este caso solamente voy a explicar las que vayamos utilizando. Aquí estoy diciendo que vamos a intentar el createDatabase y vamos a manejar la excepción con el IOException. Luego, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a crear una variable que se llama, que es booleana, que es un dbExist. ¿Por qué? Porque este dbExist lo que va a hacer es preguntar, primero tenemos que ver si ya existe la base de datos, porque no sabemos siempre si ya existe. Porque podemos otra vez poner el archivo y ya existe, entonces no lo sabemos. Entonces tenemos que decir, a ver, dbExist va a ser igual a lo que me arroje checkDatabase. El método checkDatabase por ahora no existe, entonces lo tengo que crear yo. El método checkDatabase lo que va a hacer es verificar si existe la base de datos. Entonces, un poco más abajo, creo el método, decimos que el método va a regresar un booleano y le ponemos el nombre de checkDatabase. Ahí está. El método de checkDatabase, ahí está, lo vamos a manejar así. Y lo que vamos a decirle es lo siguiente. Vamos a crear SQLite Database, la vamos a llamar check-db, no, todo junto, vamos a ponerlo db. Y le ponemos esto como igual a null. Ahí está. Y vamos a tener otro, creo que hasta así está bien. Voy a poner otra variable, pero no. Con esta nos da más que suficiente. Y vamos a leer el string. Aquí está. Con la dirección vamos a crear una variable que se llama myPath, en donde vamos a unir todo el path, la variable que teníamos arriba, más el name. Ahí está. Para ya tener toda la ruta, como decía, para no copiar todo esto y pegarlo cada vez que yo lo necesite, por eso hicimos eso. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos. Y lo que hacemos es utilizar el checkDatabase para que este sea el que nos permita almacenar el resultado de SQLite
Open Database, o sea, para saber si existe la base de datos, vamos a abrirla. Si nos dice que no la puede abrir, significa que no existe. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso utilizamos el método Open Database. Y ahora lo que hacemos es pasarle la ruta. El siguiente parámetro, que es el cursor factory, lo vamos a manejar como null, no lo necesitamos. Y luego nos dice una bandera. La bandera, tenemos dos opciones para abrir las bases de datos. Bueno, hay varias, pero en principio vamos a estar nosotros manejando dos. Podemos abrir una base de datos en modo de lectura y podemos abrir una base de datos en modo de lectura y escritura, o sea que podamos escribir y leer datos o que podamos solamente leer datos. Entonces lo que le vamos a decir es que SQLite .open read write, o sea, la vamos a abrir en modo de lectura y escritura. Ahí está. ¿Vale? Si queremos abrirla en forma de lectura está bien, no pasa nada porque solamente estamos leyendo. Pero bueno, recomendación en este caso, vamos a dejarlo como read write y ya está.